Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto a estas láminas de muestreo. Bien, pasamos entonces a las preguntas del taller. Primera pregunta, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, se considera como portador de una enfermedad infecciosa y transmisible a la persona que. Dos conceptos. Uno es portador y otro es estado de portador. ¿Quién es el portador? El portador es el sujeto que está infectado, que tiene al agente etiológico, pero que no presenta ningún síntoma ni signo de la enfermedad. Ese es el portador. En cambio, estado de portador, el estado de portador puede ocurrir en un sujeto en cualquier momento de la historia natural de la enfermedad. Puede ser un sujeto que está en el periodo de incubación, un sujeto que está en la fase aguda de la enfermedad, un sujeto que está en la fase de convalecencia o un sujeto que ha pasado a ser un portador crónico de la enfermedad. Ese es el concepto de estado de portador. Entonces, la respuesta correcta aquí es la alternativa B, ¿no? Portador es la persona que, estando infectada, no presenta signos ni síntomas de la enfermedad. Se conoce como factor de riesgo. ¿Qué cosa es un factor de riesgo? Les había presentado algunas láminas con diferentes definiciones de diferentes tipos de riesgo, ¿no? Uno de ellos era el enfoque de riesgo, ¿no? El enfoque de riesgo era una metodología para poder identificar dentro de una población cuáles son los grupos que están en mayor o en menor riesgo de presentar algún evento o alguna enfermedad. Un factor asociado es aquel factor en el cual lo único que demostramos es una asociación estadística, pero no podemos demostrar causalidad. Es simplemente una asociación estadística. ¿En qué tipo de diseño podemos encontrar o podemos demostrar factores asociados? En los estudios transversales analíticos. En los transversales analíticos solamente vamos a encontrar factores asociados. No podemos demostrar factores de riesgo y tampoco causalidad. Y el factor de riesgo, ¿no? El factor de riesgo es aquella característica que va acompañada de un incremento de la probabilidad de presentar alguna enfermedad o algún evento. ¿Cómo medimos este incremento de riesgo? A través de la incidencia, ¿no? Las incidencias son sinónimos de riesgos y los riesgos son probabilidades. Entonces, cuando nosotros medimos incidencia, es la probabilidad o ese riesgo que las personas o la población presente algún tipo de evento o daño. Si queremos medir el riesgo individual, ya les había comentado, utilicen la incidencia acumulada. Si quieren determinar el riesgo a nivel poblacional, utilicen la densidad de incidencia. Entonces aquí la respuesta correcta también es la B. Es la característica que va asociada con una probabilidad incrementada de experimentar un daño. La alternativa A, ¿qué cosa es? Dice, una metodología para encontrar grupos poblacionales en riesgo. Es la definición de enfoque de riesgo. ¿Es el factor causal de las enfermedades? Falso. Es el factor asociado que tienen las personas para morir. ¿A cómo le llamamos? ¿Qué cosa es esta alternativa D? Factor asociado que tienen las personas para morir. Es el factor pronóstico, ¿no? Es una característica asociada a los sujetos a algún tipo de desenlace. Puede ser para sobrevivir, puede ser para morir, para presentar una complicación, etc. Cualquier factor asociado a algún tipo de desenlace en las personas que están enfermas, esa es la característica, eso es un factor pronóstico. Una encuesta determina que las mujeres consumen bebidas alcohólicas unas 0.65 veces menos que los varones. En este caso, la medición usada es un.
Descartamos dos alternativas, ¿no? Proporción y porcentaje, la alternativa A y la C. Proporción y porcentaje son sinónimos. Entonces no podría ser ninguna de las dos porque no puede haber dos respuestas en una pregunta. ¿Qué cosa es la mediana? La mediana es aquel valor que divide un conjunto de observaciones, una vez ordenadas, en dos partes iguales. 50% por encima de la mediana, 50% por debajo de la mediana. Descartamos la mediana. ¿Qué cosa es una fracción aritmética? Una fracción aritmética puede ser una proporción o puede ser una razón. Una proporción si el numerador está contenido en el denominador y una razón si el numerador no está contenido en el denominador. Entonces tampoco podría ser la fracción aritmética. ¿Qué nos queda por descarte? Por descarte nos queda la razón, ¿no? Y esa es la respuesta correcta. Un atributo de la asociación causal en epidemiología es, habíamos visto, validez, sensibilidad y especificidad. ¿Podría ser validez, sensibilidad o especificidad? No, estos son términos que utilizamos cuando estamos evaluando una prueba diagnóstica. Y habíamos definido sensibilidad y especificidad, ¿no? Característica que tiene la prueba para poder identificar de manera correcta la sensibilidad a los enfermos, la especificidad a los sanos. Y sensibilidad y especificidad son los dos de los 4 componentes básicos de la validez de una prueba diagnóstica. Entonces nos quedamos con los dos últimos, comparabilidad y consistencia, ¿no? De las dos, consistencia es la que es definida como uno de los 9 criterios de causalidad de Hill, ¿no? Les había mostrado estas láminas en las cuales vemos los criterios de causalidad de Hill, ¿no? Bueno, aquí vemos los criterios de causalidad de Dolly Hill. Les había comentado que habían 2 publicaciones, una de Dolly Hill, en la cual establecían solamente 7 criterios, y hay otra publicación que es solamente de Hill, que es la que les había colocado en la presentación anterior de epidemiología, ¿no? En esas láminas que les había presentado estaban los 9 criterios, ya no de Dolly Hill, sino solamente los de Hill. Entonces, hay algunas diferencias entre las dos publicaciones, ¿no? ¿Qué cosa es consistencia? Consistencia, o decimos que un estudio es consistente cuando en múltiples estudios realizados por diferentes investigadores, en diferentes lugares, en diferentes momentos, con diferentes diseños, todos llegan a la misma conclusión, ¿no? O a los mismos resultados. Entonces la respuesta correcta aquí es la alternativa E, ¿no? Consistencia. Bueno, esta es la otra lista, pero ya no son de Dolly Hill, ¿no? Estas solamente son los criterios de Hill. Estos son los criterios más utilizados en las diferentes publicaciones. Entre las 2 tablas se prefiere utilizar obviamente esta tabla o estos criterios de causalidad de Hill, ¿no? Bueno, ya habíamos revisado en qué consisten cada uno de estos criterios, ¿no? Y este es el que está en la pregunta, ¿no? El criterio de consistencia. Asociación causa-efecto demostrada por diferentes estudios en poblaciones distintas, en circunstancias distintas, con diferentes diseños. Un estudio epidemiológico de portadores de gérmenes en todo el personal del centro quirúrgico de un hospital es. Primero, ¿es una serie de casos? No. En epidemiología, ¿a qué le llamamos caso? Caso es aquella persona que debe de presentar
algún síntoma o algún signo de la enfermedad. Entonces, no pueden haber casos que no presenten síntomas de la enfermedad. Eso no es un caso, es simplemente un infectado. Entonces, para que sea un caso de dengue, tiene que tener síntomas y signos. Si nosotros encontramos una persona que simplemente encontramos anticuerpos, pero nunca ha presentado síntomas ni signos, eso no es un caso, es una persona infectada, pero no es un caso de dengue. Entonces, para que sea un caso, tiene que presentar síntomas y signos. Entonces, no es un estudio de serie de casos, porque estas personas son portadores, no presentan síntomas, no presentan signos de la enfermedad. Tampoco puede ser un estudio de casos y controles. Igual, casos tienen que haber enfermos. Tampoco es un estudio de morbilidad latente. Entonces, solamente nos quedan dos posibilidades. O es un estudio de prevalencia o es un estudio de incidencia. Para que sea un estudio de incidencia, necesito identificar quiénes son los nuevos portadores. Y en un estudio transversal yo no puedo identificar quiénes son los nuevos portadores. Es un estudio, es una fotografía, ¿no? Simplemente voy a encontrar portadores. No sé si son nuevos o son antiguos. Entonces, como no puedo diferenciar quiénes son los nuevos de los antiguos, sé de que voy a encontrar entre estos portadores nuevos más antiguos. Y nuevos más antiguos, eso es igual a prevalencia. Se realizó un estudio transversal en una población de 3.500 habitantes y se detectan 45 casos de diabetes mellitus. En este estudio la prevalencia es de... Bueno, dos cosas que tenemos que estimar. Una es la prevalencia y la otra es la tasa de prevalencia. La prevalencia me va a dar el número de casos. Hay 45 casos de diabetes. Lo que tengo que estimar es la tasa de prevalencia. La tasa de prevalencia es igual total de sujetos enfermos en un momento determinado, aquí incluyen nuevos más antiguos, sobre la población que está en riesgo. Multiplicándolo por 1000, tengo una tasa de prevalencia de 12.86 por 1000. Entonces, la respuesta correcta aquí será la alternativa D. De acuerdo con el siguiente gráfico sobre ocurrencia de casos de una enfermedad, ponen un gráfico donde están graficando casos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Dice, durante el año, durante este periodo, la prevalencia fue de casos y la incidencia fue de casos. La prevalencia, ¿cómo estimamos la prevalencia? En este caso debemos estimar una prevalencia de periodo. No es una prevalencia puntual. No es una prevalencia solamente el 1 de enero. Si le pidieran una prevalencia puntual, tendríamos aquí una prevalencia. El 1 de enero tenemos 3 casos prevalentes. Si es el 31 de diciembre, aquí tenemos 2, 4, 5 casos prevalentes. Pero me están pidiendo la prevalencia de periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. ¿Cómo calculamos la prevalencia de periodo? Número total de casos al inicio del periodo. 1 de enero, ¿cuántos casos tenemos? Tenemos 1, 2, 3 casos. Más el número de casos nuevos durante el periodo. En este periodo, ¿cuántos casos nuevos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 casos nuevos. Pero miren que aquí el caso 7 y el caso 8 es el mismo sujeto. La pregunta es, ¿ese mismo sujeto es un caso nuevo o es el mismo caso? La respuesta es depende. Depende del tipo de enfermedad, ¿no? Si es una enfermedad diarreica aguda, una enfermedad aguda, este es un caso y este es otro caso. Son 2 casos independientes. Pero si es una enfermedad crónica, por ejemplo, un niño que se le hace diagnóstico de leucemia, se le da tratamiento y aparentemente está curado.
Al final del año, otra vez aparecen los síntomas. No es un caso nuevo, es el mismo caso. Entonces vamos a suponer, o vamos a plantear estas dos situaciones. Supongamos que estos casos sean casos agudos y sean casos nuevos. ¿Cuántos casos prevalentes debo de tener? Tengo 3 más 5. Debo tener 8 casos prevalentes, si es que la enfermedad es aguda. Si la enfermedad es crónica, este caso 8 en realidad no es un caso, es el mismo caso, 7. Entonces voy a tener en este caso ya no 8 casos prevalentes, tengo 3 más 4, 7 casos prevalentes. Entonces, tengo dos posibilidades, o son 7 casos prevalentes o son 8 casos prevalentes. ¿Ok? ¿Cuántos casos incidentes tengo? Casos incidentes son los casos nuevos. ¿Cuántos casos nuevos tengo? La misma situación. Pueden ser 5 casos nuevos, si son casos agudos, o si este es un caso crónico, solamente son 4 casos nuevos. Entonces, casos incidentes, puedo tener casos prevalentes, 7 u 8. Casos incidentes, casos nuevos, pueden ser 4 o 5. Supongamos que son 8 casos prevalentes. Si son 8 casos prevalentes, ¿cuántos casos incidentes debo de tener? Debo de tener 5 casos incidentes. Y si son 7 casos prevalentes, debo de tener 4 casos nuevos, 4 casos incidentes. Entonces solamente existen esas dos combinaciones. O es 8 y 5, o es 7 y 4. No hay otra combinación. No es posible otra combinación. Entonces, de estas dos posibilidades, ¿cuál es la que tenemos como respuesta? Como respuesta tenemos la alternativa B, que son 7 casos prevalentes y 4 casos incidentes. La incidencia de una enfermedad transmisible está dada por lo siguiente. La incidencia, ya hemos hablado, casos nuevos. Todos los casos nuevos que ocurrieron en un periodo determinado. Entonces, todos los casos existentes, casos nuevos más antiguos, eso es prevalencia. La respuesta correcta es la alternativa A, ¿no? Todos los casos nuevos que se presentan en un año. Esto se refiere a la incidencia acumulada, ¿no? Porque la densidad de incidencia o verdadera tasa de incidencia, hemos visto que tiene otra forma de estimarla, ¿no? Bueno, solo para recordarles las diferencias entre la incidencia acumulada y la densidad de incidencia, ¿no? Hay 4 diferencias básicas que habíamos visto. Incidencia acumulada es una proporción, la densidad es una razón. En la incidencia acumulada, el periodo de tiempo de seguimiento es igual para todos, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En la densidad de incidencia, el periodo de tiempo de seguimiento es individual para cada sujeto. La incidencia acumulada, utilizamos una corte fijo cerrada, aquella corte que no permite ni la entrada ni la salida de sujetos. En la densidad de incidencia, la corte es dinámica o abierta. En cualquier momento del estudio entran y salen sujetos. Y la última diferencia es que la incidencia acumulada, como le decía, mide riesgo individual. La densidad de incidencia mide riesgo poblacional. Se llama mortalidad infantil. Mortalidad infantil es la mortalidad que ocurre en los niños antes de cumplir el año de edad, ¿no? En las láminas, aquí hay unas láminas, bueno, mortalidad de la niñez, la mortalidad de los niños antes de cumplir los 5 años de edad, la mortalidad infantil tardía, ¿no? Los niños que mueren desde el año hasta antes de cumplir
los 5 años, ¿no? Mortalidad de los niños de 1 a 5 años. Pero antes de cumplir los 5 años, eso es la mortalidad infantil tardía. O mortalidad posinfantil, que algunos les llaman. Bueno, la alternativa correcta aquí es la C, ¿no? La mortalidad de los niños menores de 1 año. Y aquí les mostraba las diferentes definiciones de las tasas de mortalidad, ¿no? Mortalidad infantil tiene 2 componentes, la mortalidad neonatal y la mortalidad postneonatal. Neonatal, los niños que mueren antes de los 28 días de vida. La postneonatal, algunos le llaman mortalidad postneonatal tardía también. Las muertes que ocurren en los niños entre los 28 días o después de los 28 días hasta los 11 meses con 29 días. Todas se expresan por 1000 niños nacidos vivos y todos tienen como denominador común los recién nacidos vivos. La mortalidad neonatal a su vez tiene 2 componentes, la neonatal precoz o temprana y la neonatal tardía. En ambos casos el denominador es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo común en todas las tasas de mortalidad? Neonatal precoz, neonatal tardía, postneonatal, mortalidad infantil. Lo común de todos es el denominador. Todos tienen el mismo denominador, total de nacidos vivos. A diferencia de la mortalidad perinatal. La mortalidad perinatal, esta es la definición de Lendes. Las muertes que ocurren en recién nacidos vivos entre las 28 semanas de gestación hasta los primeros 7 días de vida. Aquí cámbiale, no es total de nacidos vivos, aquí hay un error. Es el total de mujeres gestantes. Pero esta es la definición de mortalidad perinatal para Endes, que es diferente de la definición de mortalidad perinatal para el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud, las muertes se consideran desde las 22 semanas. Desde las 22 semanas de gestación hasta los primeros 7 días de vida. Y el denominador en este caso es el total de niños nacidos, vivos más muertos. Estos índices también son bastante utilizados en demografía, ¿no? El índice de envejecimiento, el índice de vejez, de dependencia senil, de dependencia juvenil, tasa bruta de mortalidad y la tasa de crecimiento natural o vegetativo, ¿no? Están las definiciones de los indicadores demográficos más utilizados. Lo pueden revisar con detalle. Bueno, la respuesta ya la hemos visto anteriormente. En este caso, es una pregunta bastante parecida, ¿no? Tasa de mortalidad infantil se refiere a la relación entre, ya la hemos visto, defunciones de niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Tasa de mortalidad infantil tardía, postneonatal, ¿no? Como les decía. Algunos le llaman tasa de mortalidad postneonatal, algunos tasa de mortalidad infantil tardía, postneonatal, ¿no? Son los niños que mueren después de los 28 días hasta antes de cumplir el año de edad, ¿no? Entonces, como denominador habíamos visto, todas estas tasas tienen el mismo denominador, ¿no? Número de nacidos vivos. No confundirlo con la mortalidad perinatal, ¿no? La mortalidad perinatal, el denominador es diferente. Si es ENDES, mujeres embarazadas. Si es el MINSA, nacidos vivos más los nacidos muertos. O total de nacimientos, ¿no? Vivos más muertos, como denominador. La incidencia de una enfermedad transmisible está dada, ya la hemos visto anteriormente. La definición de incidencia se refiere a los casos nuevos, ¿no? La respuesta es la C, todos los casos nuevos que se presentan en 1 año.
La estimación de la probabilidad de desarrollar una enfermedad durante un periodo. Estimación de la probabilidad. Eso es incidencia, ¿no? Recuerden que incidencia es igual a riesgo y el riesgo es una probabilidad. Entonces, la respuesta es la alternativa A, ¿no? Es la tasa de incidencia. ¿Qué tasa se expresa de la siguiente manera? En el numerador, caso nuevo de la enfermedad en un periodo de tiempo y lugar determinado. En el denominador, los casos existentes, población existente en el mismo lugar y periodo de tiempo determinado, multiplicado por una constante. Si son casos nuevos, eso es incidencia, ¿no? Entonces la respuesta es la de tasa de incidencia. La tasa de letalidad mide. La tasa de letalidad mide el riesgo de morir como consecuencia de tener una enfermedad. La tasa de letalidad siempre se expresa en porcentaje y es el porcentaje de personas que mueren como consecuencia de haber tenido una enfermedad. Entonces la respuesta correcta aquí es la D, ¿no? Las defunciones que ocurren en una población que tiene una enfermedad dada. Si la tasa de natalidad es 10 por 1000 habitantes y la población de 100.000 habitantes, ¿cuántos nacimientos se produjeron? Bueno, dos formas de estimarla, ¿no? La más sencilla de todas es a través de una regla de 3 simples. Si por cada 1000 habitantes nacen 10, por 100.000 habitantes nacerán X. Despejamos X y obtenemos el número de nacimientos. Esa es la forma más simple. Pero si queremos ser un poco más académicos, utilizamos la fórmula de la tasa de natalidad, ¿no? La tasa de natalidad es igual número de nacimientos totales sobre la población total. Por eso es que algunos le llaman también tasa bruta de natalidad. Creo que les había comentado, cualquier tasa en la cual en el denominador tenemos la población total, cualquiera que sea la tasa, se le llama tasa bruta. Entonces, de esta fórmula tenemos la tasa de natalidad. Tenemos la tasa de natalidad 10 por 1000 habitantes. El número de nacimientos no lo tenemos. Sí tenemos la población total, que son 100.000 habitantes. De aquí despejamos, el número de nacimientos es igual la tasa de natalidad por la población total. La tasa de natalidad es 10 por 1000 o 10 sobre 1000. La población total es 100.000, ¿no? El número de nacimiento va a ser igual a 1000. La respuesta es la alternativa C. En una población de 1 millón de habitantes se han producido 40 nacimientos. La tasa de natalidad es, ya habíamos visto la fórmula de la tasa de natalidad, ¿no? Número de nacimientos totales sobre la población total. 40 nacimientos sobre 1 millón de habitantes multiplicado por 1000. La tasa de natalidad es un consenso, expresarla por 1000. La tasa bruta de natalidad o simplemente tasa de natalidad es igual a 0.04. Entonces, con los datos que me dan en la pregunta, la respuesta correcta sería la F, ¿no? Ninguna de las anteriores. Pero aquí parece que es un problema de la pregunta, ¿no? Yo sospecho que no son 40 nacimientos, sino 40.000 nacimientos. Si son 40.000 nacimientos por cada millón de habitantes, la respuesta correcta sería la E, ¿no? 40 por cada 1000 habitantes, si es que hacen la estimación. En una población X han ocurrido 20.000 nacimientos y 1.600 defunciones de niños menores de 1 año. La tasa de mortalidad infantil es, la mortalidad infantil es número de defunciones que ocurren en niños menores de 1 año sobre el total de nacimientos vivos.
1.600 niños fallecidos sobre los 20.000 nacimientos, multiplicado por 1.000, eso es igual a 80, ¿no? 80 niños mueren por cada 1.000 nacidos vivos. La respuesta es la alternativa D. En una población X han ocurrido 50.000 nacimientos y 150 defunciones maternas. ¿Cuál es la mortalidad materna? Bueno, aquí sospecho que se trata o nos están pidiendo cuál es la razón de mortalidad materna, ¿no? Porque la mortalidad materna se puede medir por dos indicadores: la razón de mortalidad materna o la tasa de mortalidad materna. Como aquí me están dando los niños, el total de nacimientos y el total de defunciones maternas, lo que puedo estimar con estos datos es la razón de mortalidad materna. Número de muertes maternas sobre los recién nacidos vivos. Al hacer esta operación, vamos a tener una razón de mortalidad de 300 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Pero no tenemos esa opción, ¿no? Una opción equivalente sería la E. 300 por cada 100.000 o 30 por cada 10.000 nacidos vivos. Y aquí le pongo la otra fórmula: no confundir la razón de mortalidad materna con la tasa de mortalidad materna, ¿no? La tasa de mortalidad materna, el numerador es el mismo, las muertes maternas, o total de muertes maternas. La diferencia está en el denominador, ¿no? Aquí tenemos recién nacidos vivos, aquí tenemos la población de mujeres en edad fértil. Esta es una razón, esta es una proporción, ¿no? Las mujeres que han fallecido como consecuencia del embarazo parto-puerperio están consideradas dentro de la población de mujeres en edad fértil. Razón de mortalidad materna es una razón, tasa de mortalidad materna es una proporción. La tasa de mortalidad materna está referida a la relación de, ya la hemos visto, ¿no?, defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos. La razón de mortalidad materna. En cambio, en la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad materna es por cada, ya no 100.000 nacidos vivos, sino por cada 100.000 mujeres en edad fértil. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Me preguntan por la tasa de mortalidad materna, ¿no? La tasa de mortalidad materna, la hemos visto aquí. En el denominador tenemos mujeres en edad fértil, es decir, es un valor que vamos a obtener por cada 100.000 mujeres en edad fértil. En el otro caso vamos a tener un valor por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta aquí es la E, ¿no? Ninguna de las anteriores. El número de hombres con lesiones electrocardiográficas sugestivas de infarto de miocardio al cumplir 50 años se mide con el indicador D, ¿no? Y tenemos ahí una serie de definiciones. Primero, si las personas que cumplen 50 años, a todas, al momento de cumplir 50 años, le hacemos un electrocardiograma. ¿Qué podemos observar en el electrocardiograma? Una serie de alteraciones. Una de ellas me va a indicar un posible infarto agudo de miocardio, ¿no? Son las ondas Q. Pero una onda Q encontrada en una persona de 50 años puede ser un infarto agudo o puede ser un infarto pasado, porque las ondas Q pueden permanecer
durante buen tiempo. Entonces, si a una persona que cumple 50 años le tomo un electrocardiograma y observo una onda Q, puede ser un caso agudo o puede ser un caso pasado. ¿Qué puedo medir o qué mido cuando considero casos nuevos más casos antiguos? Lo que voy a medir es prevalencia. Entonces, la respuesta correcta aquí es la B. Voy a medir la prevalencia de infarto agudo de miocardio. Casos nuevos más casos antiguos. ¿Qué cosa es un índice de riesgo? Los índices de riesgo se construyen a partir de dos o más variables. Quiero medir, por ejemplo, el índice de riesgo de que una persona haga infarto agudo de miocardio. Ese índice de riesgo lo voy a construir a partir de dos o más variables. ¿Qué voy a considerar? Por ejemplo, puedo considerar si la persona es diabética o no es diabética, si es hipertensa o no es hipertensa, si es fumadora o no es fumadora, si hay antecedentes familiares o no hay antecedentes familiares. Entonces, este índice de riesgo de que haga un infarto agudo de miocardio lo voy a construir a partir de dos o más variables. Ese es un índice. La razón de riesgo, ya lo hemos visto, la razón de riesgo es el riesgo relativo. Incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos. Y el porcentaje de riesgo, aunque no es exactamente la definición de la proporción de riesgo atribuible, ¿no? O la fracción de riesgo atribuible, que es una medida de impacto, ¿no? Es la proporción de la incidencia que yo puedo asumir como consecuencia de la exposición al factor de riesgo. El riesgo atribuible. ¿Qué mide el riesgo atribuible? El riesgo atribuible es una medida, para empezar, de impacto, ¿no? Habíamos visto tres tipos de medidas en epidemiología. Medidas de frecuencia, todas las incidencias, razones y proporciones. Medidas de asociación, o riesgo relativo R, a razón de prevalencia. Y las medidas de impacto, ¿no? Dentro de las medidas de impacto habíamos visto el riesgo atribuible, la fracción atribuible. Ambos en los expuestos, ¿no? Cuando me dicen solamente riesgo atribuible, se están refiriendo a riesgo atribuible en los expuestos, porque también hay un riesgo atribuible en la población. Y cuando me dicen fracción de riesgo atribuible, también se refiere a la fracción de riesgo atribuible en los expuestos, porque también hay una fracción de riesgo atribuible en la población. Habíamos visto estas láminas, el riesgo atribuible en los expuestos es la cantidad de la incidencia que yo puedo atribuir a la exposición al factor de riesgo, ¿no? El ejemplo que les había puesto es, en un estudio de corte, los no fumadores y los fumadores. Entre los fumadores hay una incidencia que es producto de riesgo basal, la incidencia de cáncer de pulmón que no es producida por la exposición al hábito de fumar. Por ejemplo, en los últimos 2 años, para mí fue una sorpresa, hace unas cuantas semanas estamos haciendo un estudio a nivel nacional de identificación de serotipos de virus de papiloma humano para ver si la vacuna que estamos utilizando protege o no contra los serotipos prevalentes en el país. Entonces fue una sorpresa para mí leer un artículo en el cual decían de que aproximadamente entre 15 a 20% de los cánceres de pulmón en algunos estudios son producidos por el virus del papiloma humano. No sé si ustedes sabían, ¿no? Entonces el virus del papiloma humano no solamente protege ahora contra el cáncer de cervix en las mujeres, también protege contra el cáncer de pulmón en mujeres y también en varones. Y también hay estudios que demuestran que el cáncer de próstata también tiene como etiología en un porcentaje el virus del papiloma humano. Entonces, este es el riesgo o la incidencia de cáncer de pulmón que es producido por otras causas diferentes a la exposición al hábito de fumar. Y esta incidencia en el color rojo vendría a ser
la incidencia de cáncer del pulmón como consecuencia de la exposición al humo de tabaco, ¿no? Esta vendría a ser el riesgo atribuible. Cantidad de la incidencia que es producto de la exposición al factor de riesgo. La otra forma de definirla es la cantidad de la incidencia que yo puedo eliminar o puedo reducir. Puedo reducir si es que elimino el factor de exposición. Si logro que los fumadores dejen de fumar, yo puedo reducir la incidencia de cáncer de pulmón en esta cantidad. Es la otra definición de riesgo atribuible. Como le decía, cuando ustedes vean la palabra riesgo atribuible, se refiere al riesgo atribuible en los expuestos. Una medida de impacto absoluta, porque la otra medida de impacto en los expuestos es la fracción atribuible en los expuestos. Y esta es una medida de impacto relativa, ¿no? Es relativa porque aquí se estima porcentajes, proporciones o fracciones. Es idéntica a la anterior, solo que en lugar de determinar la incidencia en términos absolutos, aquí vamos a estimar la proporción, ¿no? Proporción de la incidencia que es producto del hábito de fumar. Eso es la fracción atribuible. Si logro que los fumadores dejen de fumar, yo puedo reducir la incidencia de cáncer del pulmón en esta proporción. Ya no es en términos absolutos, sino en términos relativos, pero el concepto es similar, ¿no? Cuando extrapolamos los datos de la muestra hacia la población, estimamos el riesgo atribuible, ya no en los expuestos, sino en la población. El concepto es exactamente igual, solo que en este caso es en la población, ¿no? Cantidad de la incidencia que es producto del hábito de fumar, ya no en los expuestos, sino en la población. De igual manera, si yo logro que en este caso ya no los expuestos, sino que la población deje de fumar, yo puedo reducir la cantidad de la incidencia de cáncer de pulmón en esta cantidad. La otra definición de riesgo atribuible. Cantidad de la incidencia producto de la exposición, esta de acá, o la cantidad de la incidencia que yo puedo eliminar o reducir si es que elimino la exposición. En este caso, en la población. El concepto es exactamente igual, la única diferencia es que uno es en los expuestos y la otra es en la población. Medida de impacto absoluta. Medida de impacto relativa en la población. La fracción de riesgo atribuible en la población. El concepto es idéntico a la fracción atribuible en los expuestos. La única diferencia que aquí es en la población. Proporción de la incidencia que puede ser atribuida al hábito de fumar, en este caso en la población. O la proporción de la incidencia que yo puedo reducir si es que logro que la población deje de fumar. Las dos definiciones de fracción de riesgo atribuible. Mucho cuidado que estos términos que hemos revisado tienen múltiples sinónimos. Entonces, el riesgo atribuible, ¿qué es lo que mide? El riesgo atribuible mide la parte de riesgo o la cantidad de la incidencia o la probabilidad que puede ser atribuido al factor de riesgo. La presencia continua de una enfermedad causada por un agente infeccioso en una zona geográfica determinada se denomina. El término que más se acerca es el término de endemia, ¿no? Pero para que sea una endemia, necesitamos una palabra clave. La enfermedad puede presentarse de manera continua, pero tiene que estar dentro de lo esperado. Porque la enfermedad también puede presentarse de manera continua todo el año, pero en cierta parte del año el número de casos excede lo esperado. Si el número de casos excede lo esperado, entonces estamos frente a un brote. Ya no es una endemia. Entonces la palabra clave es que la enfermedad tiene presencia continua, pero dentro de lo esperado. El término que más se acerca aquí es la endemia, ¿no? Los otros términos lo pueden revisar. Creo que hay una lámina más adelante.
los términos de holoendemia, epidemia, brote y epidemia, ¿no? En la curva endémica se denomina zona de éxito a la que se encuentra. Les decía que en una enfermedad endémica, en cualquier momento se puede convertir en una enfermedad epidémica. La única forma de poder determinar que una enfermedad endémica se ha convertido en una epidemia es utilizando los canales endémicos. Entonces, esa es la utilidad de los canales endémicos. Canales endémicos, otros le llaman curva endémica. La utilidad es que permite determinar en qué momento una enfermedad endémica se convierte en epidémica. Para poder determinar si una enfermedad endémica se convierte en epidémica, se utiliza estos canales. Para su construcción se utiliza la técnica de los cuartiles. El número de casos en un mes o en un año, o durante un año en forma mensual o en forma semanal, se va a ordenar de menor a mayor, ¿no? O de mayor a menor. Y se identifican los cuartiles, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Cuando el número de casos en una semana o en un mes determinado cae por debajo del cuartil 1, entonces estamos en una zona de éxito. Cuando cae entre Q1 y Q2, estamos en zona de seguridad. Q2 y Q3 es zona de alarma, y cuando está por encima de Q3, estamos frente a una epidemia. Ahora, sinónimo de Q3 es de Q1, perdón, es el percentil 25, Q2 es el percentil 50, esta es la mediana, o Q3 el percentil 75. Entonces, la zona de éxito en la curva endémica, decimos que estamos en la zona de éxito cuando el número de casos cae por debajo del cuartil 1. Entonces, la respuesta es la alternativa A. Dentro de los niveles de prevención, la vacunación contra una enfermedad es una medida de... Los niveles de prevención habíamos visto que eran 3 según Lebel y Clark, ¿no? Lo correlaciona con la historia natural de la enfermedad. Periodo prepatogénico, periodo patogénico. Prepatogénico cuando no hay contacto entre el agente y el huésped. Si no hay contacto entre el agente y el huésped, entonces la población está sana. Cuando la población está sana, puede implementar medidas de prevención primaria. Las medidas de prevención primaria se clasifican o se dividen en dos grandes grupos. Las medidas de promoción de la salud, que básicamente es educación para la población, aunque no solamente es educación. Y el otro gran grupo son las medidas de protección, algunos le llaman protección específica. El ejemplo típico de las medidas de protección específicas es la vacunación. Otros ejemplos, el uso de sal yodada, el uso de flúor, etc. Cuando el agente etiológico ya tiene contacto con el huésped, ya está infectado el huésped, podemos realizar ciertas actividades. Estas actividades que van desde el contacto del huésped hasta que termina la etapa aguda de la enfermedad son las medidas de prevención secundaria. Podemos hacer búsqueda activa de casos, diagnóstico precoz de casos, tamizaje de los casos. Todos estos tienen como objetivo hacer diagnóstico y tratar a los pacientes. ¿Para qué tratamos a los pacientes? Sea para curarlos o para limitar el daño. Son las medidas de prevención secundaria. Cuando el sujeto pasa a la etapa de convalecencia o la etapa resolutiva, podemos implementar medidas de prevención terciaria. No, las medidas de prevención terciaria son medidas de rehabilitación. Entonces, dentro de los niveles de prevención, la vacunación contra una enfermedad es una medida de... La vacunación es una medida de prevención primaria, ¿no? Hasta ahora. Probablemente esto cambie en el futuro, es posible que cambie.
Actualmente se están probando varias vacunas que se aplican a personas que ya están enfermas, ¿no? Las vacunas, por ejemplo, contra el melanoma, ¿no? Son vacunas producidas a partir de los propios pacientes, ¿no? Y se aplican a personas que ya tienen cáncer ya tienen melanoma diagnosticado. Pero hasta ahora la vacunación es una medida de prevención primaria. Se aplica a las personas sanas. Entonces es una medida de protección específica, ¿no? Es el ejemplo típico de esta medida. En la historia natural de la enfermedad, Levy y Clark describen varios niveles de prevención. Marque la opción correcta. Se refiere a establecer la secuencia correcta de las medidas de prevención. Según Levy y Clark, empezamos con las medidas de promoción de la salud. Después las medidas de protección específica. Luego el diagnóstico precoz, la limitación de las secuelas y finalmente la rehabilitación. Esta sería la secuencia correcta, ¿no? 2, 1, 4, 3 y 5. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa B, ¿no? En la evaluación de la validez de una prueba diagnóstica podemos afirmar. ¿Qué podemos afirmar respecto a las pruebas diagnósticas?